Te sentías tan pequeño en un lugar tan extraordinariamente grande que a la vez esa toma de conciencia de ese lugar tan hermoso, tan grande, sobre el que tú no tienes ningún control, te hacía sentir grande y poderoso como ser humano. Cuando en el 2017 mi esposo y yo salimos de Venezuela, los dos teníamos miedo. Esa es la realidad. Estábamos bastante asustados por diferentes razones. Estábamos por primera vez, o al menos de manera, por un periodo de tiempo largo, saliendo de nuestro país, y teníamos miedo. Y teníamos tanto miedo que, entre otras cosas, físicamente manifestamos ese miedo llevando dos maletas gigantescas rellenas de cosas que no utilizamos nunca. En el marco de ese escenario tuvimos que literalmente en un punto deshacernos de ese miedo y dejarlo en el camino. Fuimos vendiendo equipo, vendiendo cosas. En ese contexto de miedo, pasó algo muy particular. Mi esposa, que para muchas cosas es mucho más valiente que yo, se le metió en la cabeza la idea de ir a Bolivia, ¿ok? Y conocer la paz, básicamente eso. Y yo no quería ir. La razón por la que no quería ir es porque tenía miedo. Porque había escuchado de muchas personas que dentro de Bolivia había mucha delincuencia y además de eso, que las condiciones de país de Bolivia, quien, país que en ese momento era dirigido por Evo Morales, eran demasiado parecidos a lo que a nosotros no nos gustaba en ese momento de nuestro país. ¿Ok? No vamos a entrar en detalles políticos. Pero esas dos razones me hacían a mí temer. A los dos de hecho, pero repito, mi esposa estaba profundamente motivada a entrar a Bolivia. ¿Por qué? Estos fueron sus argumentos de venta. Porque le llamaba mucho la atención la parte cultural de Bolivia. Además de eso, paisajes y ciertas condiciones que allá son evidentemente especiales. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención era el hecho de que unos meses antes de salir de Venezuela, vimos una edición del Rally Dakar en la que ellos cruzaban el Salar de Uyuni. ¿Ok? Y al ver esas imágenes de ese lugar tan extraordinario, una parte de mí, dentro de toda esta idea de mi esposa de visitar Bolivia, una parte de mí realmente quería ir, pero era nada más como el 10%. El resto estaba muy asustado y estaba buscando la manera de no hacer, de saltarnos Bolivia. El punto es que accedí a la idea que tenía mi esposa y finalmente, bueno, hicimos lo único que podíamos hacer, investigar más, saber realmente qué tipo de condiciones habían allá, qué tan peligrosa, preguntar a otras personas. De hecho, estando en Lima, por ejemplo, conocimos a unos franceses que habían estado en Bolivia, habían visitado Sucre y habían visitado el Salar de Uyuni, hablaron maravillas, les caímos a preguntas, conversamos mucho con ellos para La Paz y ahí estuvimos unos cuantos días. Luego nos fuimos a Sucre, en donde íbamos a estar unos 15 días antes, no, mentira, como 7 días antes de entrar a Salar de Uyuni, pero estando en Sucre pasó algo súper interesante, que iniciaron unas protestas en la ciudad y la ciudad se cerró y esos 7 días se convirtieron en un mes. Y ese mes fue extraordinario, porque Sucre es una ciudad de Bolivia hermosa, muy colonial, muy rica culturalmente, y fue un preámbulo grandioso para un cierre magnífico que fue el hecho de entrar al Salar de Uyuni. A ver, poco puedo decirles a ustedes que realmente exprese la magnificencia que tiene ese lugar en el planeta. El Salar de Uyuni es, ¿cómo definirlo? Una especie de universo paralelo, no sé, extrasensorial. Para mí, en lo personal, yo nunca había experimentado un viaje en el que mi entorno se conectara con mi yo espiritual de una manera tan profunda como el viaje a Uyuni. La razón
Hay muchas. Por un lado es un lugar inmenso. Esos 3 días que nosotros pasamos viajando, siempre hubo un cielo increíblemente azul, pero increíblemente azul, increíblemente limpio, y te sentías tan pequeño en un lugar tan extraordinariamente grande que a la vez esa toma de conciencia de ese lugar tan hermoso, tan grande, sobre el que tú no tienes ningún control, ese escenario te hacía sentir grande y poderoso como ser humano. Es algo difícil y ustedes me estarán escuchando y a lo mejor están pensando qué droga estaría consumiendo este perro verde mientras viajaba por Uyuni, pero no hubo ninguna droga. Era la experiencia magnífica de un lugar extraordinario. Pasamos 3 días viajando por Uyuni. Es un viaje difícil, ¿ok? Es un viaje difícil porque tu cuerpo sufre mucho. Hay mucho frío, falta de oxígeno. Hay unos lugares que son muy fríos, otros que llegan a ser muy calientes. Pero justamente esa prueba, ese cambio de escenario, llevar tu cuerpo al límite, estando en un entorno tan maravilloso, todo eso realmente hace que hizo que la experiencia fuese aún más extraordinaria. De esta historia quisiera dejarle dos conclusiones. Una, todo lo extraordinario en esta vida está al otro lado del miedo. Repito, todo lo magnífico, todo lo extraordinario, todo lo poderoso, todas las cosas que realmente valen la pena en esta vida están al otro lado del miedo. Por eso tenemos que reunir las herramientas, la fuerza, la entereza, la conciencia, no sé, lo que sea que tengan que reunir, pero hay que cruzar esa puerta al miedo. Porque de verdad, hoy en día yo no sé, o sea, no sé dónde estaría, es imposible saberlo, pero sin duda alguna mi vida no sería tan buena, tan positiva, si no hubiese vivido este tipo de experiencia. Y es algo que cambió mi manera de pensar y de ver las cosas, porque ahora cada vez que existe una circunstancia en donde hay miedo, mi obligación es entender, o sea, abrazar ese miedo y afrontarlo y trascender ese miedo, cruzar. De hecho, esto mismo que estoy haciendo acá, el poder pararme frente a una cámara y contarles a ustedes esta historia, nace justamente de eso, porque al principio yo duré casi 5 años con la idea de este canal en YouTube hasta que finalmente reuní las herramientas aquí arriba, no la cámara y las luces y todo ese tema, sino las herramientas aquí en mi cabeza para cruzar ese miedo y hacer esto que estoy diciendo, que es extraordinario. Video a video, cada vez que hago un capítulo, me siento mejor como ser humano. Todo eso está del otro lado. No lo piensen tanto, sencillamente, como dice alguna recomendación por ahí, cuenten hasta 3 o hasta 5, no sé cómo es que dice, pero actúen. La mejor acción que se puede tomar ante el miedo es actuar. También investigar, por supuesto, pero definitivamente vale la pena, ¿ok? Les voy a dejar unos links a diferentes programas relacionados con este tema, porque es fascinante y definitivamente vale la pena avanzar y romper este tipo de barreras. Entonces, nada, suscríbanse a la buena energía del universo, por favor. Sean valientes y crezcan, que para eso vinimos a este universo, para ser cada día mejores. ¿Ok? Así que chao y listo, se acabó otro capítulo. Ya, así es. Chao.